No, gracias por saludable. Fíjese que hoy es el Día Mundial de la Audición y eso es algo muy importante porque la salud auditiva es fundamental y necesitamos revisar qué tan bien o qué tan mal estamos escuchando. Quiero darle la bienvenida a la doctora Lina María Rubio Gaviria. Ella es fonoaudióloga, especialista en audiología, y al médico cirujano Alejandro Espinosa Rey, especialista en implantes cocleares. Dos temas fundamentales en cuanto a la salud auditiva, y vamos a hablar de esto, justamente de la pérdida auditiva y soluciones de rehabilitación, que sí hay, e implante coclear con los especialistas de un maravilloso centro auditivo que se llama Soundex. ¿Cómo están, queridos doctores? Hola, ¿cómo estás, Etel? Muy bien, muchas gracias. Buenas Muy tardes a contentos, todos. hola doctor, muy contentos de tenerlos porque es súper importante que la gente sepa todos los temas que hay en cuanto a la pérdida auditiva. ¿Qué te parece, querida Lina, si empezamos contigo hablando de qué es la pérdida auditiva? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que hay un problema? Ok, muchas gracias. Sí, realmente la pérdida auditiva es uno de los factores que son más silenciosos y es un poco más difícil darnos cuenta que tenemos un padecimiento auditivo de manera pronta, de manera rápida. Hablando, por ejemplo, de niños chiquitos, existe un estudio que se llama tamizaje auditivo neonatal, que se hace con un equipo que se llama autoemisiones acústicas y debería hacerse siempre recién nacido el bebé. Esto nos ayudaría a determinar, es como un colador, es un tamiz, nos ayuda a determinar si el niño sí escucha o no escucha. Digamos que esa es la herramienta más importante que deberíamos usar para detectar la pérdida auditiva de manera temprana. Entre más rápido detectemos una pérdida auditiva en un niño, mejores resultados vamos a tener para su vida a largo plazo. Puede integrarse a una sociedad comunicativa de manera normal. Em, la pérdida auditiva en sí es una disminución de la capacidad para poder escuchar voces, escuchar sonidos, y a medida que nosotros envejecemos o tenemos más edad o exposición a ruido o comorbilidades, uso de medicamentos, por ejemplo, podemos empezar a perder la audición también. Entonces, es importante que tanto como vamos al médico a hacernos chequeos de sangre, a ver nuestra glucosa, introduzcamos la práctica de hacernos evaluaciones audiológicas de manera repetitiva, ¿no? Por lo menos una vez al año, para saber que no contamos con una pérdida auditiva. Esto de los chicos que ahora están escuchando la música muy alta, que se ponen los audífonos a unos niveles, o que, bueno, ahorita no se puede ir a los antros, como les llaman ellos, por las cuestiones obviamente de la pandemia, pero esa música estridente, ¿en cuánto nos está afectando? Porque es como un daño crónico, ¿no? Es un daño crónico, sin duda alguna. La exposición prolongada a ruido siempre va a tener una repercusión importante a nivel auditivo. Si nosotros tenemos una exposición de 8 horas, por ejemplo, a un ruido de antro que es de más o menos 90 decibeles, vamos a tener una repercusión importante. Por ejemplo, los DJ o estar escuchando simplemente música con audífonos durante todo el día, pues es una exposición de 8 horas y es una exposición bastante alta. Entonces, lo que recomendamos siempre es, bueno, usar los mejores audífonos que existan con canceladores de ruido, por ejemplo, para poder escuchar música sin que tenga un impacto tan fuerte en nuestra salud. Sin embargo, pues no es recomendable tener estas exposiciones a ruido tan prolongadas. Si es que, no sé si les ha pasado a las personas que nos escuchan, seguramente sí, que vas a algún lugar y de repente sales y escuchas un zumbido. O sea, si vas a un lugar con mucho ruido. Sí, yo creo que puedo dejar al doctor Alejandro que nos explique un poco sobre el acúfeno y ese impacto que tiene con este ruido, con esta exposición a ruido. Sí, gracias, Línea. Gracias, Etel. Eso es una de las situaciones que debemos de tener muy en cuenta, porque a veces el acúfeno, como nosotros le llamamos al zumbido o el tinnitus, no es otra cosa más que uno de los primeros síntomas con los cuales nosotros podemos detectar que existe algún problema auditivo. Y eso que tú comentas, que a veces salimos con ese zumbido después de haber estado en una fiesta, pues es porque las células ciliadas que tenemos dentro de la cóclea se fatigan. Y a veces al fatigarse pueden estar teniendo un trabajo metabólico excesivo y estar teniendo ese zumbidito. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque créeme que vivir con un zumbido, nosotros tenemos muchos pacientes así y es realmente muy complicado poder vivir con un zumbido, ¿no?
que, bueno, que piensa hasta en el suicidio, tengo que decirlo así, porque no puedes estar con un zumbido constante, no descansas, no puedes pensar, o sea, imagínense esto, por eso debemos de cuidar tanto nuestra audición. Yo quiero que me cuenten un poquito en cuanto a los porcentajes de la gente que vive con una pérdida auditiva y que no, ni siquiera lo saben. Sí, bueno, aquí hay que tener en mente que hay diferentes grados de pérdida auditiva, ¿sí? Prácticamente consideramos que cualquier persona mayor de 40 años puede tener cierto déficit auditivo, aunque quizá no en todas las frecuencias, y por eso no se da cuenta de que tenemos algún problema de audición. Y lo importante aquí también que hay que resaltar es que existen soluciones auditivas independientemente, prácticamente en la actualidad, independientemente del diagnóstico, existe una oportunidad para mejorar nuestra audición, ya sea con tratamiento farmacológico, con una ganancia auditiva, como sucede con el uso de un auxiliar auditivo, o a veces mediante el uso incluso de algún tipo de procedimiento quirúrgico que nos ayude a recuperar la audición. Pero es mucho más frecuente de lo que nosotros pensamos. Lo importante y es salir del silencio, que eso es algo fundamental. Voy, amigos, a una pausa y regresamos con más aquí conmemorando el Día Mundial de la Audición con nuestros amigos del Centro Auditivo Soundex. Volvemos, no se vayan. Sí. Estábamos comentando acerca de las posibles temas de rehabilitación para la pérdida auditiva. Ok, existen, como dijo anteriormente el doctor Alejandro, existen diferentes grados de pérdida auditiva e incluso diferentes tipos de pérdida auditiva. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es valorar cuál es la pérdida auditiva que tiene el paciente, si es una pérdida auditiva que amerita un procedimiento quirúrgico porque su naturaleza fue infecciosa, entonces podríamos tener este tipo de rehabilitación con cirugía. Si la pérdida auditiva es una pérdida por desgaste del oído interno, por exposición a ruido, por medicamentos, por la edad, entonces hablaríamos de una rehabilitación a través de auxiliares auditivos. Si el paciente ya no es funcional con auxiliares auditivos porque su pérdida auditiva ya es muy grande o su capacidad de escuchar con los auxiliares auditivos no es la mejor, entonces pensaríamos en el proceso de implante coclear. Realmente para poder llegar a un proceso de implante coclear necesitamos hacer todo un estudio y necesitamos estar con los profesionales adecuados, que es claramente un otólogo, un rehabilitador que tiene que hacer todo el proceso de habilitación o rehabilitación del lenguaje para el paciente, pero previo a esto tenemos siempre 100% que hacer toda una valoración completa y muy integral del paciente. Eso es parte de lo que yo quería preguntarles, querida doctora. ¿Cómo es el implante coclear? Porque hemos escuchado en muchas ocasiones acerca de esto, pero no sabemos cómo funciona, en dónde se pone, de qué consta para que una persona pueda escuchar. Doctor. Claro. Sí, bueno, mira, para que nos entiendan mucho mejor y quizá aquí les traigo una pequeña muestra, el implante coclear se compone básicamente de dos factores. Un receptor estimulador, que lo estoy enseñando aquí, es justamente un dummy, es de tamaño real, y esto es lo que nosotros implantamos durante una cirugía. Es decir, este es un dispositivo que va a recibir todas las señales que un procesador como este, que es retroauricular, ¿sí? Y que está conectado a una antena, y que esto va a mandar justamente la información al implante coclear, son los dos componentes principales de un implante. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de un auxiliar auditivo, que a fin de cuentas lo que está haciendo es amplificar el sonido y nosotros tenemos una estimulación acústica, en el caso de los implantes cocleares sucede de una forma diferente. Es decir, nosotros tenemos un procesador que capta el sonido, lo codifica y lo envía hacia un implante coclear que va a través de impulsos eléctricos a estimular justamente eléctricamente la cóclea. Como ya lo comentaba la doctora, es un dispositivo que hay que colocarlo en muy buenas manos, hay que hacerlo en hospitales que tengan todo lo necesario para colocar un implante coclear. Durante el mismo evento de la cirugía se hacen algunas pruebas para determinar que ese implante está colocado de una forma adecuada, que estamos teniendo las respuestas correctas también, y este implante no sale como tal encendido después de la cirugía. Es un dispositivo que después de 3 o 4 semanas se activa y esto es
completamente en manos de una audióloga como Lina, que está aquí con nosotros y que creo que nos puede hablar un poquito más de estos procesos de activación del implante y lo que viene después de la cirugía. Sí, Yo hay sí varias quisiera cosas saber, sí, importantes. adelante, doctora. Yo quiero saber, por ejemplo, qué Perdón. pacientes son los candidatos. O sea, si normalmente pensamos en niños que nunca han escuchado, en pequeños que nacen sordos, o qué otro tipo de pacientes son candidatos. La candidatura para implante coclear va a depender de una serie de situaciones, como decimos hace un rato, de valoraciones completas para poder decidir si el paciente puede o no usar implante, pero básicamente hablamos de pacientes que tienen pérdidas auditivas que no se pueden solucionar con audífonos. En el caso de bebés, por ejemplo, que han nacido con pérdidas auditivas profundas o pérdidas auditivas severas, podemos empezar un proceso para implantación. En México es importante que el paciente que supera los 12 meses de edad use auxiliares auditivos por lo menos 6 meses antes del implante. Eso significa que tiene que haber ya una habilitación audiológica, una estimulación auditiva antes de pensarse en un implante. Sin embargo, las regulaciones internacionales ya nos permiten hacer implantes cocleares a partir de los 9 meses de edad e incluso en pacientes que tienen otras patologías. Yo creo que tú nos puedes ampliar un poquito, ¿no? Sí, aquí lo que hay que tener en mente es que antes solamente operábamos, primero empezamos operando en el mundo solamente adultos, después niños, y ahora hay que quitar un poquito esa concepción de que los implantes cocleares solamente le van a servir a pacientes con pérdidas muy profundas, ¿sí? Actualmente Ujú. incluso operamos a pacientes que tienen audición normal de un lado y que de un lado se pueden beneficiar con un implante coclear, se coloca ese implante independientemente de la edad. Obviamente, a mayor edad hay que tener en cuenta las comorbilidades que puede tener un paciente para ver si no es que estamos corriendo riesgos innecesarios durante un procedimiento quirúrgico. O sea, estamos hablando que muchas personas se pueden beneficiar del uso de los implantes cocleares y de todos los manejos de rehabilitación como los dispositivos, o sea, el dispositivo auxiliar, ¿no? Que eso es algo importante. ¿Cómo es la cirugía? Porque hablamos de un implante y pensamos que es algo muy aparatoso. Ujú. Bien, la cirugía actualmente hacemos dos cosas bien importantes. Uno, cirugía de Doc, mínima invasión, sí, es decir, ya no se hacen las incisiones enormes que se hacían antes, ya no hacemos tricotomía, es decir, ya no rapamos, no rasuramos al paciente. Es una incisión de sí. 3 o 4 centímetros por detrás de la Que, oreja. que ahí te voy a detener tantito, doctor, porque la Sí, guillotina no tiene, no tiene perdón. Así que vamos a una pausa y regresamos con esto, porque es muy interesante y hay que compartirlo. Regresamos. Estoy platicando con la doctora Lina María Rubio Gaviria y el doctor Alejandro Espinosa Rey, que son especialistas, él es especialista en implantes cocleares, y nos ibas a comentar, doctor Alejandro Espinosa, ¿de qué consta la cirugía? sí, lo platicábamos realmente. Actualmente hacemos cirugía de mínima invasión. Es una incisión muy pequeñita, más o menos de 3 o 4 centímetros por detrás de la oreja. Prácticamente la cicatriz no se nota absolutamente nada. Y en la mayoría de los casos se puede hacer cirugía ambulatoria. Es decir, nos gusta mucho operar en la mañana y el paciente puede ir de regreso a casa. Ni siquiera hay necesidad de retirar puntos porque las suturas que utilizamos son suturas absorbibles y realmente pues nos va bastante bien. Y después de esto, pues tenemos que esperar regularmente entre 3 y 4 semanas para que podamos activar ese implante y Lina nos va a contar qué pasa después de que se activa o en este proceso de activación del implante. Que me imagino que ha de ser Lo recomendable. increíble el ver a una persona que no escuchaba, le pones el implante y ha de ser sorprendente esa primera impresión. Es mágico. Definitivamente lo importante es contar con el tiempo de las 3 a 4 semanas de recuperación post-implante y hacer la activación es literalmente poner ya el procesador que es el que va a ayudar a que el paciente escuche. Y pues ver la reacción del paciente es algo que no tiene precio. Siempre terminamos llorando con estas situaciones. Ay, sí, La, me imagino es ser sí. increíble poder ver a una persona que no ha escuchado, tal vez hablando de sordera o alguien que ha bajado su audición muchísimo, devolverle la luz, porque es como devolverlo a la vida, porque luego están aislados, ¿no, doctora? Que esto es algo importante. Sí, ¿Cómo podemos? Sí, adelante.
Sí, la mayoría de pacientes vienen ya por problemas de aislamiento social, depresión, ya no se pueden integrar bien a su familia, no escuchan a sus hijos, a sus nietos. Entonces, que podamos volver a integrar a este paciente a su familia, a su sociedad, pues es algo que normalmente nos causa muchísima satisfacción, ¿no? Así es, y queremos invitar a todas las personas que nos están escuchando a que se acerquen a nuestros amigos del Centro Auditivo de Soundex, porque tienen cosas maravillosas que proponerles. Si de repente tenemos que repetir constantemente a algún miembro de la familia lo que se comenta, hay que hacer el análisis de que si está escuchando o no bien y ya después tener todo el tema del diagnóstico y ya los tratamientos adecuados. Tenemos unas promociones, Lina, que me estabas comentando, que me encanta que puedan ayudar a la gente a regresarlos a un mundo del sonido. Sí, sí, tenemos promociones, el 20% de descuento en cualquier auxiliar auditivo o cualquier procedimiento que el paciente requiera, siempre y cuando hablen de parte de Grupo Imagen, y 12 meses sin intereses con cualquier tarjeta participante. Tenemos diferentes niveles de los auxiliares auditivos, hay para todos, o sea, no es uno como para todos, sino vas dándole lo que realmente necesita, ¿no? Sí, el proceso realmente es que el paciente llegue a hacerse una valoración, no es como un auxiliar auditivo estándar, sino que tenemos que hacer un auxiliar auditivo personalizado para el paciente y pues con sus necesidades auditivas. Entonces no le puedo poner el mismo auxiliar auditivo a todos, incluso tenemos auxiliares auditivos pediátricos que son específicamente para niños, que cumplen con todas las condiciones que un niño necesita para desarrollar lenguaje. No es lo mismo adaptar un auxiliar auditivo en un bebé que en un adulto que ya habla y que ya tiene habilidades comunicativas desarrolladas. Entonces, sí tenemos diferentes niveles de tecnología, diferentes modelos de auxiliares auditivos y esto también va muy acompañado del precio, ¿no? Entonces, lo Claro. primero que hay que hacer es una valoración completa. Y aquí yo quiero invitarlos a que se pongan en contacto con el Centro Auditivo de Soundex, que es el 55 50 87 24 80, o entren a www.soundex.mx. El WhatsApp, como siempre, les voy a repetir el número: 55 86 87 0240, 55 86 87 0240. Dense la oportunidad de regresar al mundo del sonido. Es una bendición poder ayudar a nuestros seres queridos, ya sea con un tratamiento farmacológico, con un implante coclear o con un auxiliar auditivo, pero por favor, pidan este diagnóstico oportuno. Yo les agradezco muchísimo a la doctora Lina María Rubio y al